Decías, leer en la pregunta, ¿no? De por qué nos lanzamos, dónde encontramos esas dificultades. Y yo sí que diría que la propia decisión de entrar en esta sistemática de vigilancia es ya una decisión estratégica para la organización y esa es una de las claves. Si no está dentro de la estrategia es muy difícil que podamos sacarle rédito a todo el tiempo que hay que invertir para poder obtener información relevante de la vigilancia. Nosotros desde los parques tecnológicos de Euskadi sí teníamos la sensación, ya esto se remonta al año 2020, y veíamos que estábamos perdiendo oportunidades precisamente por no tener un sistema de vigilancia y que teníamos que anticiparnos a los cambios, ¿no? Entonces veíamos como esa necesidad de vigilar como algo estratégico para la organización y que teníamos que poner en marcha ese sistema que centralizase y sistematizase la información interna y externa. Veíamos, como en muchas organizaciones pasa cuando no hay un sistema de vigilancia, que mucha gente tiene mucha información, pero como esa información no está centralizada ni sistematizada, muchas de esas oportunidades se van perdiendo. Entonces, el ecosistema de los parques, como bien decías, somos 3 parques tecnológicos, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, 618 empresas, 20.000 profesionales. Veíamos que teníamos como muchos frentes en los que podíamos ayudarnos la vigilancia. Por un lado, para conocer mejor lo que ya teníamos dentro del ecosistema, las entidades que ya forman parte de los parques, y luego otros ámbitos de competencia, referentes de otros parques tecnológicos, áreas de innovación, entidades como nosotros que están trabajando en la innovación y que tienen ese ecosistema. Empezamos nosotros en 2020, como decía, primero sensibilizando internamente de la necesidad que supone y de lo que supone poner en marcha un sistema de vigilancia. Nos formamos también con el grupo de vigilancia de Innovas que nos ayudó mucho, sobre todo para sentar las bases, para hacer ese autodiagnóstico de dónde estamos, para capacitarnos y saber de qué estamos hablando cuando hablamos de vigilancia, para compartir buenas prácticas con otros, porque todos tenemos muchas penas, pero si no somos capaces de salir del despacho y de nuestra mesa y ponernos a trabajar con otros es muy difícil compartir y ganar, ¿no? Accedimos también a una red de expertos que nos apoyan como vosotros, que nos apoyan con ese conocimiento y esa experiencia que tienen y que en las etapas iniciales en las que sobre todo necesitas saber cómo lo están haciendo otros o cómo puedes poner en marcha tú un proceso así, es súper interesante. Y ese mentoring adaptado a tu proyecto, que no es más allá de la formación genérica, tienes a alguien que te ayuda a ti en tu proceso y a tu ritmo, que eso para mí es un valor incalculable, ¿no? Entonces, una vez que decidimos ya poner en marcha, en 2021 hicimos el plan de vigilancia, definimos qué es lo que queríamos hacer, y para mí una de las claves de todo esto es que ese plan esté dentro de la estrategia. Nosotros teníamos un plan de innovación y decidimos que la estrategia tenía que formar parte del plan estratégico 2024, que es el que tenemos actualmente en marcha. Entonces, la vigilancia es una de esas líneas estratégicas clave dentro de nuestro plan estratégico. Vale que se implique la dirección, pero si no está en la estrategia y en el día a día nos come a todos, y eso lo vemos, es muy difícil, ¿no? Entonces, para mí esa es una de las claves, que esté dentro de la estrategia y que esté alineada con lo que queremos a futuro. Otro de los retos que hemos tenido en este tiempo, desde que decidimos ya poner en marcha esa definición del plan de vigilancia, ha sido la puesta en marcha y el decidir cómo lo íbamos a hacer, ¿no? No ya para qué vamos a vigilar, que eso ya lo teníamos claro, sino cómo lo íbamos a hacer, con qué herramienta. Hay muchísimas herramientas gratuitas, de pago. Hicimos un análisis exhaustivo de herramientas para saber cuál podía adaptarse mejor a nuestra realidad. Hicimos un análisis también de las fuentes que estábamos utilizando a día de hoy para saber qué fuentes eran interesantes, decidir qué ámbitos teníamos que empezar a vigilar, porque como nos suele pasar al principio a todos, queremos vigilarlo todo. Cuando nunca hemos vigilado y nos ponemos, de repente queremos saber qué se mueve en el mundo para no perdernos nada, y el ir avanzando en esos pasos, en el qué queremos vigilar, cómo lo vamos a hacer, las palabras clave, que para mí los factores críticos de vigilancia, factores críticos para que esto funcione. Es dificilísimo dar con esas palabras clave que te van a dar información relevante para la toma de decisiones, ¿no? Y ese es uno de los puntos en los que estamos trabajando a día de hoy todavía, porque realmente nos está costando dar con esas palabras clave que queremos en cada uno de los ámbitos y en cada uno de los perfiles. Entonces, bueno, si tuviera que resumirlo en las mayores dificultades que hemos encontrado nosotros en el proceso, diría
que es ese ajuste de fuentes, de palabras clave y conseguir que todo ruede de una manera fluida, ¿no? Que la vigilancia se integre dentro del día a día de la organización, que lo incluyamos en la agenda, que hace falta que las personas que están trabajando en esto incluyan ese tiempo para revisarlas, la información, para compartirla, todo esto se tiene que integrar en la organización. Entonces, bueno, es un proceso, no es algo puntual, sino que es un proceso que tiene que integrarse y tiene que integrarse dentro de la estrategia para que funcione. Pues en nuestro caso lo hacemos al revés, bueno, o con esa otra opción de externalizar, pero es cierto que es una cuestión sobre la que debatimos mucho internamente, ¿no? Por los pros y los contras y eso que mencionaba precisamente Begoña es una de las cosas que poníamos encima de la mesa. Si nosotros somos quienes mejor conocemos, no tiene sentido que lo hagamos nosotros. Es cierto que estamos en una fase diferente porque ellos ya llevan muchos años y nos sacan mucha ventaja en todo esto y para nosotros era algo nuevo. Entonces también queríamos o nos parecía importante poner en valor esa labor de los profesionales como vosotros, ¿no? Que os dedicáis a eso, que tenéis mucha experiencia con otras organizaciones, que habéis trabajado de analistas en muchos otros ámbitos diferentes. Entonces veíamos que ahí había un conocimiento por esa experiencia que quizá a nosotros nos faltaba, ¿no? Porque para nosotros la vigilancia era algo nuevo, la vigilancia sistematizada, ¿no? Que es en lo que estamos. Entonces, bueno, veíamos que ahí teníamos una oportunidad también de reforzar ese valor que nos podía ofrecer alguien externo con mucho conocimiento en la sistemática, en la propia herramienta, porque al final nos decantamos por una herramienta que tuvimos que parametrizar, etc. Entonces, ese acompañamiento que ya estábamos teniendo por vuestra parte, veíamos que podía reforzarse si teníamos esa labor de analista que sobre todo al principio es muy importante. Quizá en 10 años, cuando ya tengamos todo esto más mascado y veamos cómo funciona, lo vemos de otra manera, ¿no? Pero al principio, una vez que definimos el mapa de vigilancia, los perfiles, los responsables de cada área, veíamos, y en la labor de analista, claro, como queríamos vigilar muchas cosas y veíamos, tampoco éramos capaces de dimensionar la información, el flujo de información que íbamos a recibir, quizá ese miedo escénico de decir, "Uf, si nos pasamos, ¿cómo vamos internamente luego a gestionar todo esto?". Entonces, optamos por tener ese cerebro extendido, como digo yo, de la organización en alguien, pues bueno, como vosotros, ¿no? Como Lea Artibay, con un analista experto, que haga esa primera validación, porque luego es cierto que la valoración como tal la hacemos nosotros. Entonces, al saber que el proceso, bueno, al saber, no, sabiendo que ese proceso es así, dices, bueno, es un primer filtro, pero no es el filtro, porque luego somos nosotros quienes decidimos qué información pasa y qué información no. Con lo cual, entendemos que es ese primer filtro que a día de hoy nos ayuda mucho porque por el conocimiento que tenéis y porque de alguna manera entendemos que es una persona de la organización que consigue saber qué necesitamos y cómo podemos aportar valor conjuntamente, ¿no? Entonces es un win-win que por el momento, como digo, lo agradecemos porque es muy costoso el poner en marcha algo nuevo, hace falta mucha involucración de la gente, lo que decía Begoña, la gente tenemos nosotros, ¿no? Yo misma, que también estoy como responsable de uno de los ámbitos. El dedicarle tiempo a leer, a filtrar, a validar, es un tiempo que hay que añadir en la agenda que antes no teníamos. Entonces, cuanto más fácil se lo pongas a los demás, yo creo que mayor es la involucración y la percepción que tienen de la utilidad, sobre todo, porque no es filtras información y lees y revisas, sino que todo eso tiene que servir para algo y ese fin lo tenemos que tener en mente desde el principio para que sirva y para que la gente se comprometa con esto. Ujú. Sí, esa es la clave de todo. El ahora qué con toda la información que recibimos. Sí, a día de hoy nosotros estamos vigilando solo en dos ámbitos. Hemos empezado este año con el piloto y con dos ámbitos nos parecía más que suficiente, sobre todo también para ver y reevaluar de cara a futuro cómo vamos a ir avanzando con todo esto. Entonces, Eh, en un primer momento, mucho de la labor que hemos estado realizando ha sido sobre todo para revisar filtros, factores críticos de vigilancia y ver que todo esto funcionase, porque nos ha costado, como digo, mucho conseguir aterrizar muy bien qué es lo que queremos vigilar en cada uno de los ámbitos. Teníamos claro que queríamos vigilar, pero luego la información que recibíamos no era exactamente de la calidad que esperábamos muchas veces. Entonces, hemos tenido que readaptar todos esos componentes
a lo largo de todo este proceso. Y lo que sí estamos haciendo ya es, vale, vamos, una vez que la información la validamos y la ponemos en valor, la estamos difundiendo internamente y ya estamos en fase de crear boletines con información en cada uno de los ámbitos. Es cierto que como solo estamos trabajando en 2 ámbitos y la organización es muy extensa, dentro de la organización hay más procesos que no tienen reflejado quizá directamente un ámbito de vigilancia, pero sí que en uno de los ámbitos que hemos tomado, a día de hoy, los 2 ámbitos no lo he mencionado, pero son vigilancia competitiva y comercial. Entonces, en la competitiva estamos viendo qué otras organizaciones, qué referentes, cómo podemos aprender de los mejores, y eso sí que aplica, es muy de toda la organización. Entonces, nos permite difundirlo y poder compartirlo y de ahí poder sacar, tomar decisiones y reflexiones de todo eso. Y el siguiente paso, que es en el que estamos, y lo más difícil, que es lo que yo diría más difícil de todo el proceso, no es pasar de la vigilancia a la inteligencia, sino que todo eso nos permita llegar a definir acciones y generar ideas, porque tenemos que integrar toda la parte de la sistemática de la vigilancia con la sistemática de la innovación, que en nuestro caso, pues bueno, está unido, pero todavía no está cohesionado. La herramienta que tenemos nos permite esas 2 partes, pero nos está costando y es a futuro donde queremos llegar, ¿no? A poder tener esa sistemática para la generación de innovaciones que esté, eh, totalmente cohesionada con el propósito de la vigilancia y el proceso que lo tenemos en marcha, porque a día de hoy es solo una parte de la actividad, pero se tiene que ir extendiendo a todos los ámbitos de la organización. O sea que tenemos un reto por delante importante y ambicioso, pero es cuestión de ir. Yo creo que lo más importante no es querer correr mucho, sino los pasos que vayamos dando, ir dándolos poco a poco y con sentido, sobre todo.